Y empezamos la charla. Hemos llegado al último webinar titulado Planificación efectiva para proyectos de videojuegos, el cual será impartido por Cristina Padilla. Ella es directora de educación y project manager en Game Time Continuum GTC. Es música y pedagoga con maestría en Project Management y ha dedicado su trayectoria a explorar cómo la creatividad, el arte y la tecnología pueden transformar la educación. Se especializa en gamification y en el diseño de experiencias de aprendizaje innovadoras que combinan el juego con el desarrollo de habilidades reales, fomentando la colaboración, la motivación y la creatividad en distintos contextos. A lo largo de su carrera ha trabajado en proyectos vinculados a la educación, la cultura y los derechos humanos, y también como consultora en juegos educativos. Sumando a su experiencia enfoques prácticos para el aprendizaje, actualmente desde GTC impulsa la Escuela de Videojuegos, un espacio donde jóvenes equipos reciben formación y acompañamiento para crear videojuegos mientras fortalecen el ecosistema creativo en Ecuador y proyectan su talento hacia la comunidad internacional. Bienvenida, Cristina, podemos empezar. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo voy a empezar con esta charla que a veces suele ser la charla aburrida, pero es de las cosas que más nos sirven al rato de hacer proyectos. Y bueno, una Game Jam es un mini proyectito que seguramente nos va a servir mucho el tema de planificación. Bueno, ya Rodrigo me presentó, yo soy Project Manager, educadora, soy música también. Eh, Llevo más de 20 años especializándome en temas de gamificación, no solamente dentro de la educación, que es muy fuerte, sino que he logrado arrastrarlo hacia otros espacios. Eh, Me he encargado de todo el diseño curricular, de todo lo que hacemos en Game Time Continuum y bueno, también me dedico a la dirección de proyectos. Ahorita funciono como directora en educación y project manager dentro de Game Time Continuum. Ya le tuvieron a David unas dos charlas atrás, que es nuestro CEO, y bueno, junto con él hemos creado esto, que después si tienen dudas les cuento más. Bueno, entonces yo quería empezar esto planteando la pregunta de ¿por qué planificar? En general, no solamente para el tema de videojuegos. Cuando trabajamos sin una planificación pasa mucho caos, que crea mucha frustración, que nos lleva a tener retrasos y ya después vamos a tener una falta de documentación y puede llegar a causar confusión y estar ahí como Bob Esponja cuando se incendia su cabeza. En cambio, cuando hablamos de un proyecto con planificación, vamos a tener una claridad y esto nos va a llevar a un foco importante de hacia dónde queremos ir, obteniendo los resultados que queremos, la recomendación necesaria y mientras trabajamos vamos a tener nuestras tareas muy claras, como en una línea de fábrica. Para planificar, no solamente un videojuego, sino en general, tenemos muchas metodologías y si bien el proyecto va a depender de la metodología también va a depender del proyecto, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el waterfall, que es de esto de en español método cascada, que están establecidas por etapas fijas. Normalmente dentro del mundo de los videojuegos, quienes utilizan este tipo de metodología de planificación son las compañías AAA, tienen proyectos muy grandes en el que necesitas hasta separar por equipos cada una de estas cascadas, ¿no? De ahí tenemos el Scrum, que es como que ahorita lo que está en boga, todo el mundo habla del Scrum, que lo que va a hacer es como separar en partes chiquititas, que les llamamos sprints, y los vamos a tener cada cierto tiempo para ir viendo de a poquito cómo va evolucionando. El Kanban es ya más algo que se utiliza en grupos pequeñitos, como
Lo hicimos, por ejemplo, en nuestra escuelita, que eran grupos de tres, o lo que pasa dentro de las K-Jam, ¿no? Que es algo más visual, algo que nos deja ver como que nos toca a cada uno, porque lo más seguro es que nos toque hacer no un solo rol, sino varios roles dentro de la creación del videojuego. Y de bueno, ahí tenemos esta parte que es la versión mínima viable, que es ya para temas más de producción. Y el que a mí me gusta y el que yo les voy a recomendar el día de hoy, que es el Scrumban, que es una mezcla del Scrum con el Kanban. Esto ayuda, es una metodología que es híbrida, o sea, vamos a tener esta parte visual, pero también vamos a tener esta parte de, es que, bueno, sí, de estar como súper pendientes de que, qué está pasando a cada rato. Y esto lo vuelve muy ágil y muy flexible, ¿ya? No me voy a meter dentro de cada una de las metodologías porque eso es casi que una clase por metodologías. Eh, por hoy les quedo recomendando usar o el Kanban o el Scrumban para el tema del Game Jam. Y dentro de la metodología también tenemos que ver qué herramientas vamos a utilizar. ¿Ya? Si estuviéramos en algo muy grande que dura mucho tiempo, que necesitamos revisar tareas y demás, es súper importante tener una herramienta de organización. Podría ser un Trello, un Notion, un Jira. Uno de comunicación, que podría ser el mismo Discord, que creo que todos los que estamos metidos en juegos lo dominamos y lo tenemos muy pendiente, o un Slack. De cronogramas como un Gantt Pro, un Instagantt o el Creatly también. En las formas de colaboración visual, especialmente si usamos Kanban o el Scrumban, puede ser un Figma, un Miro, Mural, hasta un Padlet. Y bueno, hay otras versiones que son como que ya que tienen un poquito de todo, como el HitCommon, el Unity Collaborate. No todos son gratuitos. No le recomendaría ahorita usar más que un Miro, el Discord, y tal vez para el cronograma no lanzarnos a usar uno de estos que ya vienen armados, sino con un simple Excel nos podríamos funcionar. Sí, bueno, después de elegir cuál va a ser nuestra metodología y cuál va a ser nuestra herramienta, lo primero que debemos hacer en proyectos es hacer una línea de flujo. No sé si alguien ya ha hecho alguna vez una línea de flujo, pero para los que no han hecho, eh, lo que se hace en una línea de flujo básicamente es enlistar todas las actividades claves que vamos a necesitar para hacer nuestro videojuego, conectar las dependencias entre ellas y luego agrupar por área. Sí, por ejemplo, si es que ya no estuviéramos en una game jam y estaríamos haciendo un juego para nosotros, para después buscar un publisher, una cosa así, a esto le tendríamos que comentar el tema del presupuesto, ¿ya? Que es un tema complicado y que no nos vamos a volver locos en el game jam con eso. Entonces, solo hoy, por este tema, nos vamos a olvidar un poquito del presupuesto y lo que vamos a pensar es en eso. Entonces, eh, aquí es como que la base, como de una línea de flujo, obviamente muy generalizada de hacer un videojuego, como desarrollar el concepto, bueno, la planificación administrativa, cómo vamos a manejar el equipo y las especificaciones del juego, que tienen que estar siempre conectadas. De ahí vamos a tener que, bueno, aquí en la planificación de la iteración, eh, podemos comenzar a definir qué va a ser nuestro juego, cuál va a ser el alcance, hasta dónde va a llegar, voy a hacer un demo, voy a hacer un vertical slice,
cómo voy a venderlo después. Y después vendrá la fase 4 que es la distribución, ¿sí? De este beta, demo, lo que sea que vamos a hacer. Siempre fijándonos en revisar que todo esté bien. Sí, ya con eso, cuando hayamos revisado todos los bugs, hayamos hecho algunas pruebas y demás, podemos pasar a la última fase, que es el cierre, que vendrá la liberación del videojuego y la evaluación del mismo. Cuando ya tenemos nuestra línea de flujo, comenzamos a crear nuestro diagrama de Gantt. Como ustedes pueden ver, puede ser tranquilamente hecho en ¿cómo se llama? En Excel, ¿sí? O un Google Sheets o cualquiera de esos. Eh, ¿Qué vamos a ver en el diagrama de Gantt? El tiempo y las responsabilidades, que es súper importante al hacer un diagrama de Gantt, ver estos cuellos de botella que se pueden hacer dentro del proyecto. Con esto vamos a poder medir el progreso real y podemos estar alineados. Esta es solo una forma de hacerlo. Hay muchas, depende de quién asuma el puesto de Project Manager, el cómo, el cómo armarlo, pero lo que normalmente se hace es eh, tener como una columna donde estén todas las tareas que se les puede ocurrir, pero todas las tareas que se les puede ocurrir. O sea, si vamos a hacer una lluvia de ideas para buscar de qué se va a tratar nuestro juego, eso tiene que estar en mi diagrama de Gantt. Si es que después de la lluvia de ideas, en cambio, voy a comenzar, no sé, nos vamos a dividir y el artista va a comenzar con el concepto de los personajes y los programadores van a comenzar a ver con las habilidades que van a tener estos personajes. Todo tiene que estar ahí escrito una tras otra, separadas en, en estos... bueno, en los videojuegos normalmente lo que hacemos es separar por departamentos, ¿ya? Entonces, como que el departamento de arte, ponemos todo lo que tiene que ser el departamento de arte, departamento de programación, el departamento del diseño de videojuegos, el departamento de sonido, el departamento, bueno, después vendrá marketing, animación, no sé si le hacen en 2D o en 3D o si va a estar mezclado, también se les procura separar. Y bueno, ya cuando ustedes quieran vender el juego, el de marketing es una cosa bien importante, que normalmente está al final, pero no significa que es lo último que se va a hacer. Para una Game Jam que tenemos muy poquito tiempo, sí les recomiendo hacer esto, porque aunque parezca una pérdida de tiempo, en realidad les va a ganar mucho tiempo, ¿ya? Eh, por ejemplo, seguramente el David también les habló de Hollow Knight. Estamos obsesionados, no mentira. Pero Hollow Knight nace en un Game Jam, no se llama Hollow Knight. No me acuerdo cómo se llama. El Team Cherry, que es el que los creó, son apenas 3 personas. Y ellos pasaron igual por el prototipo, la historia, el arte, el QA y el lanzamiento. Usaron Unity y el Playmaker para acelerar todo esto. Y ellos fueron trabajando ya cuando se acabó el Game Jam. Pasaron a hacer como hitos mensuales por bioma y obviamente el jefe. Y ustedes, yo asumo que la mayoría de ustedes, o aunque sea alguna vez, en algún ratito, vieron alguno de estos dos personajes por ahí rondando el internet. O sea, ha sido una bomba de un estudio indie que nace un juego así de, no sé, de bueno a partir de una Game Jam. O sea, hay como. Obviamente cambiaron muchas cosas del juego que se presentó en el Game Jam al juego que conocemos ahora. Dentro eh, de, de lo que hace grande a Hollow Knight es este roadmap.
que obviamente no tiene tanto que ver con Project Manager, sino con el diseño de videojuegos. Pero lo interesante es cómo ellos lo fueron repartiendo. Sí, yo no les voy a hablar de las maravillas de cosas que hicieron, sino cómo los separaron. Sí, si ven, está todo separado como por colores. Y ellos fueron haciendo cada trocito de esos en estos sprints que se utilizan en el Scrum. Sí, hay muchas formas de decidir cómo manejar un videojuego, o sea, el crear un videojuego. Pero la forma en que ellos tienen es muy interesante porque debes de lanzarlo y pensar en, ok, vamos a hacer 8000 maravillas, nos vamos a demorar 4 años y lo vamos a hacer todo así y a lo loco. Ellos lo fueron haciendo como en pedacitos pequeños. Ellos en estas reuniones, por lo menos eso es lo que ellos explican, ¿no? Eh, fueron armando como, ya sabíamos cómo era el mapa, o sea, ya estaba esto medio creado, pero nos fuimos metiendo en cada pedacito, en cada Scrum. Revisamos lo de todos, como si yo hubiese hecho, pero revisaban y, y podían poder tener como un feedback real hasta entre ellos mismos em, para, para poder seguir con esta locura que es el Hollow Knight. Ay, se me abrió algo que no es. Ya. ¿Cómo vamos a hacer para aplicar esto en una game jam, ¿no? Son apenas 48, 72 horas. Tenemos que cumplir con el mismo proceso, pero obviamente comprimido. Entonces, lo que yo sugiero, no tiene que ser exactamente así, es utilizar al menos 2 horas en la preproducción, que es toda parte, estas partes de armar el Gantt, buscar las ideas, definir los roles, para tener así 24 horas de producción de su prototipo y así poder tener al menos 8 horas para poder testear los bugs. Ya, esto viene desde una cabeza muy de un project manager, ¿no? Obviamente los programadores y artistas están como, ¿qué? Y eso son las peleas constantes, pero tenemos que tomar en cuenta que estas 8 horas de testing podemos seguir trabajando en cosillas que nos vayan faltando, ¿no? Mientras eso esté anotado y planificado, no cambia mucho. Y sí darle al menos unas 4 horas para pensar en el pitch de cómo lo van a presentar. Entonces, para finalizar, lo que es importante al rato de armar esta producción es tener la idea clara y limitar nuestro alcance, o sea, ser súper realistas de hasta dónde puedo llegar, ¿sí? No podemos crear un World of Warcraft en una game jam. Definir súper bien los roles de mi equipo, para que todos sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Si somos equipos de 3, de 4, de lo que sea, obviamente nos va a tocar tal vez doble o triple función a todos. Entonces, tener muy claro esto y también tener muy claro si, no sé, si hay 2 personas que pueden programar en el equipo, pero el uno va a estar de principal, saber cómo funcionar de apoyo. El cronograma, que es este, que podría ser este diagrama de Gantt, o si no les encanta hacer cosas en Excel, pueden también hacer en el Miro como un calendario muy, muy concreto. Eso te es visible y que, o sea, todo el equipo tiene que saber cómo leerlo y cómo trabajarlo. Para ir al tema de videojuegos, súper importante hacer un testing temprano, que es lo que nos va a ayudar a poder presentar algo de calidad.
Eso también nos va a ayudar a asegurarnos a presentar versiones jugables. Y algo súper importante que no solamente deben tener los programadores, que son los que normalmente sí tienen sus backups, eh, tener backup de todo en algún lugar donde todos podamos, que no sé, un drive. Sí, con eso podemos hacer un trabajo de alta calidad, así sea solamente por unas horitas. Para finalizar, hay mucha gente que piensa que la planificación corta la creatividad y hay muchos project managers dentro de la industria que piensan que su trabajo es eso, cortar un poquito la creatividad para poner un límite, pero yo personalmente pienso que planificar no mata la creatividad, sino que lo vuelve sostenible y real. Y bueno, si nos quieren seguir a Game Time Continuum, pueden escanear este código QR. Ahorita donde más nos movemos es Instagram, pero ya le vamos a meter ganitas al TikTok. No sé si tienen preguntas, no sé si quieren que regrese a algún lado, les explique algo. Listo, Cristina. Por ahora creo que no hay preguntas, no he visto. Yo sí tengo una pregunta, eh, porque es cierto que la Game Jam dura 48 horas, pero esta Game Jam Plus, aparte de la Game Jam, que ya se va a hacer el día de mañana, empezamos, tiene más fases. Y recordar a los equipos, sobre todo si quieren ir a la fase de incubación, aceleración, donde ya se habla de otros temas como por ejemplo hablar de un plan de negocio, cómo vender tu demo a inversionistas y muchas más cosas, es necesario que sepan un poco planificar. ¿Sí? Es decir, que quizás para el Game Jam va a ser una planificación muy rápida, pero para las demás etapas, si quieren continuar y ser los posibles ganadores de este premio de $1,000 para el mejor equipo y $5,000 para marketear su demo, porque va a haber $5,000 para poder hacer publicidad de su demo, tiene que ser el mejor equipo y no solo que sea el mejor videojuego, sino también que es el equipo que mejor vende su videojuego y también mejor tiene planificado como tal su videojuego. Es decir, que probablemente va a ser una startup, una empresa. Entonces, todo lo que tú el día de hoy nos has compartido, pues sirve muchísimo para eso. Pero ya pensando un poco en la Jam, ¿tú, tú qué dirías que deberían ellos como básico definir a nivel de planificación? Bueno, depende qué tipo de juego voy a armar, ¿no? Pero lo básico siempre es, primero, bueno, esta lluvia de ideas para definir qué voy a hacer. Y con eso ya comienzo a armar. Creo que la narrativa en un game jam es linda, es lo que creo que nos mueve a muchos, pero no es lo más importante en este caso, ya cuando comencemos a crecerle al juego fuera más y tenemos que venderlo, podemos explotar la narrativa, pero sí trabajar mucho en qué habilidades y qué es lo que quiero mostrar de mi juego. Entonces, ahí sí necesitaríamos que, por ejemplo, sea el programador en que diga como, ok, queremos hacer, yo qué sé, un plataforma y decidimos que solamente salte, camine y dispare. Alcanzas a hacer eso en 24 horas, sí alcanzo, listo. Comenzamos a trabajar en esas habilidades. Sí, entonces, después de ver ese tiempo, se consulta con los artistas. Ok, no podemos hacer la cosa más linda en 24 horas, lastimosamente, pero ¿hasta cuándo alcanzas? Ok, hagamos borradores. Listo, en 24 horas alcanzas a hacer esto y se arma. Entonces sí se debe crear como el concepto en sí de lo que sería el juego, una narrativa muy chiquita sin explotar tanto y obviamente centrarnos en programación y arte. Si por ahí tienen sonido lindazo, pero creo que sí, como que lo que deberíamos
especialmente en la planificación y de dónde van a tener que salir los tiempos, va a ser desde la programación y el arte. Y si alcanza el tiempo, pues vas mejorando, vas agregando más cosas, obviamente. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes proyectos así con unos límites de tiempo muy ajustados, eh, tú dejas haciendo como una lista de cosas que quisieras hacer después. Y eso, mientras va pasando el tiempo, lo vas metiendo en la, en la planificación real, pero dependiendo cómo corre. Entonces, claro, si esto tiene un después, si después de esto vamos a tener que hacer más, o sea, podemos hacer más cosas por el plus de este Game Jam. Claro, o sea, tenemos que tener una lista al lado de qué me va a ser diferente además, cómo voy a ganar para ser el mejor. Claro, y justamente lo que mencionas, sí sería bueno definir las prioridades para lo que yo en este caso quiero construir, porque puedo tener muchísimas ideas, pero que las podré hacer luego en las siguientes etapas. Entonces, centrarse mucho en lo mínimo que quiero mostrar, el producto mínimo viable que sabemos llamar a nivel de prototipos, y pues iterar. Si tienes tiempo, pues vas iterando y vas agregando más cosas. Exacto, esa lista de qué voy haciendo después también tiene que estar bien pensada porque es bueno poner el orden de qué le quiero meter después, ¿no? Si es que, no sé, pongo que quiero tener una canción original y mi personaje ni siquiera salta, no vamos a poder vender ese juego. Pero si ya logro que sí pueda cumplir con las cosas de la interacción, que es lo que le hace diferente a un videojuego, ya puedo estar pensando en hacer música original y ponerle cosas bonitas como esas. Listo. Bueno, yo también estoy de acuerdo con respecto a eso. Bueno, tenemos otras preguntas por ahí. Bueno, creo que esto es más de la Jam como tal. Preguntan qué debe tener el pitch del video. Como tal, esta información se va a compartir en la inauguración. Lo que sí les puedo adelantar es que debe ser el gameplay del juego, es decir, mostrando un poquito de qué trata el juego y explicando un poco sobre el juego. Me parece que este año también se va a pedir que se explique en inglés o al menos tenga subtítulos en inglés, porque normalmente el jurado es internacional. Entonces, para que el jurado pueda entender un demo de Ecuador, aunque el juego no esté en inglés, al menos el gameplay sí debe estar, ¿sí? Entonces, en el gameplay pueden mostrar un poquito del juego jugando y también explicando de qué trata como tal su propuesta, ¿sí? Pero el día de mañana se va a enviar igual por correo cómo se evalúa ese video pitch, ¿sí? Entonces, ahí se indicará qué es lo mínimo que debería tener para que hagan el mejor video que también puedan, ¿sí? Entonces, toda esa información les compartiremos el día de mañana, tanto en el evento presencial en Guayaquil, al menos los que sean de esta sede, y de manera virtual igual para aquellos que no puedan asistir, ¿sí? Entonces, esa sería mi respuesta por ahora a la pregunta de Dominic. No sé si hay, bueno, si hubieran otras preguntas antes, veamos si las puedes responder. Bueno, estas son más a nivel de creación. No sé qué tan involucrada estés con esos temas. Preguntan por ahí temas de narrativa. ¿Cómo Y podrían? justo estaba leyendo, sé un poquito de narrativa, fue mi aporte a todos los juegos educativos en los que he trabajado. Y trabajamos mucho eso en la escuelita, porque dentro del diseño de videojuegos, que a veces la gente tiene como mal el concepto, tú dices diseño y la gente de una piensa en animación y personajes y el fondo, y no sé qué. Y diseño de videojuegos no tiene nada que ver con el arte, sino en el general, y ahí entra la narrativa. Entonces, yo creo que la mayoría de gente que se mete a un game jam me viene con muchas ideas, o toda la gente, al menos la que he tenido el gusto de poder trabajar con que quiere hacer videojuegos, ya venimos con un montón de ideas, o sea, es como que tenemos 8000 ideas de juegos en nuestra cabeza. Lo difícil es escoger una, y más si estamos en equipo, porque todos vamos a querer hacer la nuestra. Entonces, para poder crear y armar bien la narrativa de este juego, eh, al rato de seleccionar la idea, tenemos que buscar tal cual como sería para un cuento de niños, ¿sí? Eh,
tenga un inicio muy claro, que tenga esta parte que sea como el wow, que es donde vamos, la parte que vamos a jugar, obviamente, y un cierre. Si no alcanzamos a encontrar ese wow, que es lo que vamos a jugar, o no encontramos cómo va a tener el cierre, podemos llegar a crear esa idea, o sea, sí se puede, pero vamos a necesitar mucho más tiempo. En cambio, si la idea ya viene con esa idea de cómo le voy a jugar y más o menos cómo va a ser el cierre, pensándolo, yo le recomiendo como en un cuento chiquito para niños, ya está. Entonces, lo que debe incluir es eso, es de dónde viene mi personaje o el que voy a utilizar, eh, qué estoy haciendo en el mundo, por qué me tengo que mover, por qué tengo que saltar o por qué tengo que hacer lo que sea que vaya a hacer en el juego y hacia dónde voy, o sea, cómo se va a acabar. Sí, eh, a veces, de hecho, el inicio puede ser un poco dudoso, como pasa con Mario Bros. Es un fontanero. ¿Cómo llegó al mundo donde está la princesa? Al menos cuando empezamos a jugar no lo sabíamos. Ahora la película decidió darle un sentido. Pero mientras jugábamos, no, solo estaban ahí y ya. Y tenía que salvar a la princesa, que es ese centro. Y tengo que salvar a la princesa. ¿Y cuál es el fin del juego? Mario salvando a la princesa. Se acabó. Es súper simple. Y es lo que tiene que tener mi narrativa. Después puedo buscar cosas y entrañas y terminar haciendo una cosa tan gigante que no se acabe nunca, ¿no? Y seguir creciendo la historia. Pero si es que yo ya tengo ese inicio, ese centro y ese final, ya está la narrativa de mi juego. No sé si les confundí más. No les ayude. No, yo creo que sí. Otra cosa más que, bueno, como lo he mencionado varias veces en todos los webinars, solo tenemos 48 horas y la idea es intentar crear algo llamativo, pero que no sea tan complejo de implementar, porque si usted quiere hacer algo demasiado complejo, quizás el tiempo que tengan ni siquiera le va a permitir, no sé, ni siquiera va a poder probar nada. Y se quedó con toda la música, se quedó con todos los escenarios, se quedó con todas las mecánicas ahí y ni siquiera se pudo probar. Y recuerden que para poder clasificar a las siguientes etapas, al menos su demo se debe poder jugar. Así sea un nivel, pero debe poderse jugar. Porque si no se juega nada, lamentablemente lo van a descalificar. En el video no va a poder presentar un gameplay si no se puede jugar. Entonces, si no se puede al menos jugar, pues no clasificaría a las siguientes etapas. Entonces también a nivel de narrativa, intentemos hacer algo no tan complejo. Está bien intentar crear nuestras ideas, nuestros sueños que siempre tuvimos al momento de quizás implementarlo en un videojuego, pero en el evento no hay mucho tiempo. Hay que un poco delimitar también un poco las ideas, pero luego en las siguientes etapas sí pueden desplayar un poco más. ¿Sí? Ahí podrás agregar quizás más cosas, más poderes, más mecánicas, muchas más cosas visuales, auditivas, porque hay etapas donde van a recibir igual más capacitaciones, guías, donde ya les van a dar incluso mentorías con respecto a su idea, con respecto a su juego, cómo podrían seguirlo mejorando. Entonces, para la Jam intentemos hacer algo que se pueda jugar, que esté llamativo, pero tampoco complicarnos la vida porque solo hay 48 horas. Entonces le agradecemos mucho a Cristina por darnos todos sus consejos, tips y sobre todo a futuro, si es que continúan en las siguientes etapas, pues planificación es muy importante, sobre todo si queremos ir a una empresa, un inversionista, tenemos que ser planificados y tenemos que tener un presupuesto y tenemos que vender nuestra idea. Entonces allí sí habrá un proceso más estricto y dirán, pero yo no sé hacer eso. En la aceleración le van a enseñar cómo hacer eso. ¿Sí? Entonces, no se preocupen que en las demás etapas se van a hablar de esos temas y vamos a tener mentores internacionales que los puedan guiar para que ustedes puedan probablemente establecer una startup, ¿sí? Entonces, o un emprendimiento, si lo hablamos en español. Le agradecemos nuevamente a Cristina y pues esperamos en algún momento verla quizás en Guayaquil, en la siguiente Jam o en alguna ocasión. Muchas gracias. Esperemos que sí, ahí vamos a seguir igual. Si nos siguen en Instagram o eso, tenemos una comunidad de Discord. No sé si es que les habló de eso David.
y ahí vamos a estar haciendo nosotros también eventitos un poquito más en Quito, pero ahí nos aliamos con la gente de Guayaquil para también irnos para allá. Listo, muchas gracias, Cristina. Voy a A finalizar la ustedes. grabación de este video